Bueno, hoy me corresponde finalizar un tema que inició Albaluz la semana anterior y que tiene que ver con el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No adulterar. Estamos dándonos cuenta cómo los mandamientos, el enfoque, pues que quizás teníamos antes, era como muy superficial, ¿verdad? Pero cuando hemos estado en cada uno de los diferentes mandamientos, en la enseñanza, nos damos cuenta la profundidad y la manera como Dios ve que se debe cumplir ese mandamiento. Hoy vamos a finalizar con el tema permaneciendo fieles. Y la verdad que eso sí es bastante difícil, porque nuestra condición como seres humanos, y hoy vamos a ver eso, es ser infiel. Esa es nuestra condición por nuestra naturaleza pecaminosa. Olvidé preguntarle a Samuel cuánto tiempo me dieron, por favor, porque no miré aquí y la verdad sé que hoy hay celebración y todo, pero Dios también ha preparado un regalo para ustedes. Listo. Tengo buen tiempo, gracias, Señor. Bueno, entonces vamos a mirar que la fidelidad no es algo fácil, pero que, como he estado recordando este tiempo en las predicaciones de los ayunos, es que lo que Dios va a calificar en el día final, cuando nos llame a tomar cuentas, ¿qué es lo que va a calificar? Justamente es la fidelidad. Y eso lo encontramos en la parábola de los talentos. Ahí está el ejemplo, y el Señor va a decir aquel día a los que hicieron las cosas bien: bien, buen siervo y fiel. Ahí no dice cuán empoderado está, cuán hermoso es, cuántas almas ganó. Dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que Dios nos va a calificar. Por eso digo que esto no es fácil. Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 27, si por favor me lo colocan en la pantalla, del 27 al 30, aunque realmente voy a hablar solo del 27, pero vamos a leer hasta el 30, porque hoy vamos a ver cómo se aplica el mandamiento, el séptimo mandamiento en el Nuevo Testamento. Estamos dándonos cuenta que eso solamente Dios no habla en el Antiguo, sino también en el Nuevo, y justamente en Mateo 5 habla de la aplicación moderna para Dios de lo que es el mandamiento no adulterar. Bueno, no lo veo en la pantalla, si alguien me colabora, por favor. Mateo 5, 27, para que todos lo podamos leer. A la 1, a las 2 y a las 3. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Siguiente. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿dónde? En el infierno. Siguiente. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por unos segundos cierre sus ojos y dígale: Señor, háblame. Padre, yo quiero darte gracias por esta palabra. Tu palabra siempre es la verdad, Señor. Tu palabra siempre nos guía por el camino correcto, y gracias por la oportunidad de darme, de exponer esta palabra y de poder, Señor, que el Espíritu Santo de Dios hoy le dé el sentido que esta palabra necesita en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, el legalismo, que era contra lo que Jesús siempre luchó cuando vino a la tierra, ese legalismo que se manifestaba a través de los fariseos, siempre se va a enfocar en la enseñanza, porque eso no solamente fue allá, sino hoy también, en la enseñanza del cumplimiento externo de la ley, ¿sí? O sea, lo que se ve. Pero Jesús, al darnos este mandamiento o esta ley, Él siempre pensó en la transformación interna de ¿qué? De mi corazón. Porque como dice en Mateo también, porque es del corazón que sale ¿qué? Los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, las lascivias. Clarito la palabra lo dice. Eso no está por fuera de nosotros. ¿Dónde está? Dentro de nosotros. Por eso hoy Dios ha preparado algo especial para que nos podamos limpiar. Porque eso no está por fuera, eso está dentro de nosotros. El decálogo es un manual de ética. ¿Sí? ¿Qué es el decálogo? Los 10 mandamientos. Y el manual de ética, pues es un sistema de principios morales, un sistema que va a ayudar a regular nuestras acciones y modales de nosotros en la sociedad. Para eso es que sirven los mandamientos. Ahora, los mandamientos también se convierten en un conjunto de valores y principios que guían el comportamiento humano, determinando lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es justo y lo que no es justo. No somos nosotros los que decimos eso, porque a nuestra mirada y a nuestro parecer todo es bueno, ¿cierto? En ese corazón egoísta, como estábamos hablando ahora, no, todo es bueno, pero resulta que cuando somos enfocados y cuando somos confrontados con la palabra de Dios, entonces ahí nos damos cuenta que necesitamos de la ética que está registrada en los 10 mandamientos. La ética nos ayuda a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones, buscando la forma de manera de actuar, la forma de actuar de manera responsable y con integridad. Acuérdense que estamos hablando este mes. Integridad, ¿delante de quién? Delante de Dios, porque a veces podemos parecer íntegros delante de los hombres y tenemos una imagen, ¿cierto? Pero ¿quién de verdad nos conoce como somos? Y necesitamos practicar la ética, pero ¿delante de quién? De Dios, de Dios. Por eso necesitamos tomar decisiones para actuar de manera responsable y con integridad. Entonces voy a definir, y ahora más tardecito les voy a decir cuál es el propósito de esta enseñanza. Bueno, necesito que por favor los intercesores me cubran. Estoy sintiendo unas cosas extrañas, pero yo sé que Dios se va a mover acá hoy. Voy a empezar definiendo ciertos términos que tienen que ver con la parte del adulterio. ¿Por qué los voy a definir? Porque obviamente en todo hay un propósito, ¿sí? Y los voy a definir de acuerdo al diccionario cristiano que gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de ser acercados a ellos y conocerlos, ¿no? Ayer veíamos en la escuela que Wester invirtió 30 años de su vida colocando todos esos términos y las definiciones, y que definitivamente, como conversábamos ayer con unas personas, esto realmente no fue de su invento, de sus ideas, de sus conceptos, era Dios mismo hablándole, ¿sí? Porque es bastante correcto todo lo que él escribió. Entonces, ¿cuáles son esos términos bíblicos? Porque en el día de hoy hay muchos términos, y cuando yo hago limpiezas en el área sexual con personas, esos son unos listados a veces interminables, pero hoy solamente voy a hablar de los términos que están en la palabra de Dios, ¿sí? Y que tienen que ver con esto. Entonces, ¿cuáles son los términos? ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque estamos hablando de fidelidad. Si yo no conozco en qué estoy contaminado, pues ¿cómo voy a ser fiel? ¿Sí?
Y eso está dentro de nosotros, como ya lo dije, no está por fuera, está dentro. Entonces los términos son lujuria, lascivia, orgías, inmundicia y pornografía. Qué lindos términos, ¿cierto? Esto es pura suciedad. Y voy a leer uno por uno esos términos. Lujuria. Encontré en ese diccionario que la lujuria es igual que la glotonería. Complacencia excesiva e ilícita, corrupción de la fidelidad. ¿Se da cuenta por qué estoy leyendo los términos? Porque si yo soy lujurioso, ya con eso estoy siendo infiel ¿a quién? A Dios. Lascivia, libre complacencia de la lujuria. Idolatría. Idolatría. Práctica de complacer el apetito animal. No dice humano, dice animal. Porque son deseos que no son de humanos, ya eso viene de los animales, no de seres humanos. Adulterio, toda clase de inmoralidad. Eso fue lo que encontré en ese diccionario. Toda clase de inmoralidad. Inmundicia, ensuciar, manchar, contaminar, profanar cualquier materia fétida, desecho, corrupción, contaminación, cualquier cosa que contamine el carácter moral. Como hijos de Dios, Dios quiere que nosotros tengamos un carácter ¿qué? Inmoral, un carácter moral, ¿sí? O sea, tomando decisiones correctas en esta área que es tan delicada y tan privada como es la parte sexual. Siguiente, orgías, festividades frenéticas en honor a Baco, un dios, ahí está presente la idolatría. Festividades frenéticas en honor a un ídolo, hincharse, furia. Y también dice en esta definición las entrañas de un animal. Wow. Pornografía. ¿Por qué metí pornografía? Porque ese es el término moderno. Quizás usted dice, pastora, yo en la Biblia no encuentro nada de eso. Pero escuche la definición y usted se dará cuenta que tiene que ver con lo que estamos hablando acá. Cualquier representación o descripción de contenido sexualmente explícito, diseñado para excitar sexualmente al lector o espectador y que no se encuentra dentro de los límites del matrimonio. ¿Se da cuenta por qué lo agregué? Porque el que ve pornografía, el que consume pornografía es infiel a Dios. Si usted consume eso, pues ya necesita limpieza, porque usted no va a poder permanecer fiel a Dios consumiendo eso. La sexualidad es un regalo de Dios para disfrute dentro del matrimonio. Hemos repasado y lo seguiremos repasando hasta el cansancio de que Dios es el legislador y es Dios el que dice, el que manda y el que ordena dónde se debe practicar algo. Y en esta área sexual el Señor dice en Hebreos 13 que es en el matrimonio. ¿Sí? Entonces, también dice que en el matrimonio, pero también hace una aclaración, ¿no? La persona que escribe Hebreos dice que debe ser practicado sin, varones, ¿sin qué? Varones, quiero escucharlos a ustedes. Debe ser practicado, ¿cómo debe ser practicado el sexo dentro del matrimonio? Sin mancilla, es decir, sin contaminación. Ay Dios. La sexualidad pervertida está fuera del diseño de Dios. ¿Qué es pervertida? Pues que ese no es el diseño. Va en el camino contrario a lo que Dios estableció, que es la pureza y la santidad. ¿Sí? Esta sexualidad pervertida trae consecuencias inevitables. El sexo
desligado del plan original nunca sacia. Vuelvo a repetir esto. El sexo desligado del plan original. ¿Cuál es el plan original? El de Dios, ¿cierto? El matrimonio. Lo que se practica fuera de ahí y obviamente en mancilla nunca sacia, sino que deja a las personas con un gran dolor y cada vez más vacías. Si no, lea Juan capítulo 4 y la samaritana. ¿Se acuerdan? Tenía 5 maridos, pero realmente la necesidad de ella, como la de todos los que tienen problemas de adicción o de idolatría al sexo, son problemas emocionales y espirituales, porque nunca se sacian. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Ahora que ya les leí toda esa cantidad de cosas. Que podamos reconocer que la idolatría, en esta área específica, no piense en imágenes, no piense en rezos, no. Idolatría específicamente en esta, la adicción al sexo. Y también, un punto más que no tenía en mi mensaje, pero que Dios me lo agregó el jueves, es el señalamiento y la murmuración en esta área específica. Nos sacan a Cristo del trono del corazón de mi vida, y obviamente al estar Cristo fuera de mi corazón, ya eso me lleva a ser ¿qué? Infiel. Yo no sé si usted ha pensado alguna vez o si usted ha sido intencional en alguna vez de poder ser fiel a Dios, porque la enseñanza de hoy lo que nos desafía es eso, a que necesitamos ser fieles a Dios, no solamente en las finanzas. Yo sé que aquí hay mucha gente que es muy fiel a Dios en sus finanzas, es muy fiel a Dios en asistir a la iglesia, es muy fiel a Dios en muchas otras áreas, pero en esta necesitamos repasar un poco más y entender por qué pasan muchas cosas que pasan en la mente, en el alma, y que nosotros no entendemos y que nos llevan a actuar como animales. Porque aquí lo dijo, ¿no? En cada una de las definiciones, ahí lo dijo. Entonces, voy a hablarles de las prácticas de idolatría y de hechicería de una manera muy resumida, porque este es un tema bastante amplio, ¿sí? Y que le doy gracias a Dios que me ha dado el entendimiento en los últimos años, como desde el año más o menos, sí, como en los últimos, no sé, 20 años más o menos. El Señor me ha dado una luz y una claridad, porque la primera persona que fui libre completamente en esta área fui yo. Como le he explicado a mis hijos, desde su adolescencia, quizás uno dice, me casé con una persona tal, ¿no? Y le echamos la culpa a la otra persona. Pero como yo tuve la oportunidad de explicarle a mis hijos en su adolescencia, mirando mi árbol genealógico por papá y por mamá, también tengo una serie de herencias y de pecados que nos llevan a ser pervertidos en el área sexual. ¿Sí? Entonces, no es solamente la otra persona, porque generalmente uno cuando escucha hablar, y por eso estamos hablando ahora de que vamos a ser limpios también del señalamiento y del juzgamiento en esta área. Cuando uno generalmente habla con personas, dice, no, pues que la familia de esa persona, Dios mío, pero ¿por qué no se mira usted cómo está la familia suya y su árbol genealógico? Entonces, ojo con eso. Todos nuestros antepasados están o estuvieron vinculados con la idolatría y con la hechicería. Todos, absolutamente todos, han sido devotos a los ídolos, ¿sí? Directa o indirectamente. Muchas veces sin querer y sin pedirlo, pues hemos nacido atados a una herencia equivocada. Porque cuando tenemos buena herencia, gloria a Dios por eso. El problema es cuando sin quererlo uno nace allí amarrado a esa herencia. Y como dice en Éxodo 20, los pecados de nuestra generación, como lo decía el Balú la semana pasada, nos alcanzan
hasta la tercera y cuarta generación. Yo no sé por qué, pero nosotros recibimos un evangelio legalista y en ese evangelio nunca se nos enseñó y siempre se nos decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es nuevo. No quiero decir con eso que ese versículo no sea verdad, es cierto, pero si realmente cuando yo vengo a Cristo enseguida todo vuelve a ser nuevo, entonces ¿por qué estamos luchando con maldiciones? Entonces ¿por qué estamos luchando con pecados secretos y sobre todo en esta área? ¿Por qué? Porque hay ataduras y en la medida que yo me dispongo, porque eso sí, tiene que disponerse uno, eso no es que alguien le diga venga, no. Cuando hay papás que me han dicho esto o aquello, o hay personas que me han dicho esto o aquello, yo digo no, si la persona está interesada en ser libre, con mucho gusto lo acompaño. Pero si no, no, porque no va a pasar nada. Yo tengo que desear mi libertad. Y por eso digo, al hablar de este tema, digo que yo fui la primera persona libre de esto. Tan pronto me separé, empezaron todas las luchas y todas las batallas en esta área. Y de mis hermanos, el que siempre ha sido bien metido en eso, ha sido mi hermano Henry. Y entonces hablamos a veces tarde, la noche, largo y tendido de ese tema, porque él siempre me acercaba, ¿qué está pasando ahí? Y yo decía, estoy luchando, pero también he entendido por la enseñanza que me dio mi madre, bendito sea Dios por la mamá que me dio, que ella me dijo, si Dios nos creó, Dios también tiene el control de nuestra vida y nos puede enseñar cómo tomar las riendas de esa situación. ¿Sí? Entonces, pero yo tuve que pasar por un proceso de limpieza y de libertad. Tuve que ayunar de manera intencional, seguido, para que Dios pudiera mostrarme, ¿sí?, en qué cosas estaba contaminada, manchada, yo como persona, y luego desatarme del resto de cosas que pues habían pasado. Entonces, puedo decir en este momento con toda libertad que Dios me hizo libre. Yo estaba bastante atada en todas esas áreas, pero Dios me hizo libre. Y cada vez que lo he podido experimentar, le he dicho, Señor, gracias, porque sí es cierto que uno puede ser libre cuando uno se dispone, porque el poder de Dios es ilimitado. Los psicólogos y las personas expertas en esto de la pornografía dicen que una imagen que se graba en el cerebro se demora como 20 años para que se borre. Eso dicen ellos. Pero cuando usted viene a la sangre de Jesucristo, yo nunca fui esclava de eso, pero he visto personas que sí han estado esclavas de eso y han salido de ahí. Sí se puede. No es con la fuerza suya, no es con el poder suyo, es con el poder de Dios. Es con el poder de Dios. Entonces, la parte de la idolatría y de la hechicería, estos pecados que han sido tan fuertes a nivel de esta nación y de todas las naciones, esos pecados son la raíz de todos los males en esta área sexual, en la perversión, las aberraciones y toda esa cantidad de desórdenes que se manifiestan en esta área sexual en el ser humano, proceden ¿de dónde? De la idolatría y de las prácticas de hechicería de nuestros antepasados. Y cuando yo empecé a estudiar esto, Dios me empezó a dar luz sobre esto. Yo le decía, Señor, ¿de qué manera yo estoy contaminada con estas cosas? Y él mismo me decía, por parte de su familia tienes la herencia de la idolatría, de la familia de mi mamá. Pero por parte de la familia de mi papá, el Señor mismo me recordó. Dijo, su bisabuelo fue brujo. Entonces, imagine usted con esas herencias, ¿cómo no va a estar uno luchando? Con todas esas ataduras uno encima. Entonces, les voy a decir algunas cosas que trae la idolatría, lo delicado de practicar este pecado o la adicción
en el área sexual es que, mire lo que lo acompaña. Los ídolos son engañosos, ofrecen bienestar y placer, pero realmente no lo pueden brindar, porque una persona que está esclava en cualquier área del sexo seguirá esclava, porque nunca se sacia. Nunca se sacia. Como es pecado, nunca se va a saciar. Cuando el sexo se practica en santidad, hay libertad y no hay esta cuestión de que la persona tiene esa ansiedad y nunca se sacia. Número 2, este tipo de pecados también convierte el medio, que es la parte sexual, en un fin. En lo que yo entiendo por la palabra de Dios es que mi meta es ser como ¿quién? Es ser como Cristo, es parecerme cada día más a Cristo. Pero ¿qué se ha inventado Satanás para alejarnos de esa meta? La adicción. Y voy a hablar solamente de sexo hoy porque esto es lo que me corresponde, ¿sí? Yo sé que tenemos idolatría en otras áreas, pero me voy a referir hoy solamente al sexo porque es el tema de hoy, ¿sí? Entonces, todos los que tienen ataduras allí, siempre su meta será saciarse más, saciarse cada vez más, saciarse cada vez más. Saciarse. Y las personas que están involucradas en eso, no solamente el que busca saciarse, sino el que sirve como objeto para saciarse, se convierte en eso, en un objeto y no en una persona. Número 3, me roba mi verdadera identidad. Todos los que son adictos en su área sexual terminarán degradados. Dios no nos hizo para estar degradados ni para estar en perversión. Dios nos hizo para ser santos y libres. Nosotros como hijos de Dios somos apartados, no solamente en un área, en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, ya no sé qué número es, pero sigue. Me deshumaniza y me aleja del amor verdadero. Apunte la cita y la lee en casa porque hoy no tenemos todo el tiempo y yo les prometo que yo más adelante voy a hacer un estudio sobre Romanos 1, 26 al 32. Ahí está todas las consecuencias y la forma como una persona es deshumanizada. O sea, ¿se convierte en qué? En animal. Se convierte en animal. Y no solamente eso, pierde el amor verdadero, que es el amor de Dios. Pierde el amor verdadero, que es el amor de su familia. ¿Sí? Romanos 1, 26 al 32. Y voy a decir algo aquí a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Bueno, por ahí me enteré que anoche el Señor les habló de idolatría. Qué bueno, porque Dios sabía cuál era la palabra de hoy. Qué bien que anoche el Señor se anticipó y les dio esa palabra. Me alegra. Chicas. Pero también cuando digo chicas estoy hablando con todas las mujeres. Solamente que a veces se sienten mucho más expuestas las jóvenes. Chicas, cuidado con esas propuestas que ustedes están recibiendo en su WhatsApp. Eso es moderno. Eso es moderno, pero eso no es de Dios. Cuidado con usted estar enviando fotos, así sea a personas de esta iglesia. Yo voy a hablar conforme lo que Dios me ha dicho, porque el pecado tiene que ser desenmascarado. Nosotros no podemos estar exponiendo nuestro cuerpo, así sean personas de la iglesia. Eso es pornografía, eso es perversión. Te voy a dar el nombre que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es perversión? Porque usted tiene que mostrar su cuerpo ¿a quién? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿A quién es el único que usted tiene que mostrar su cuerpo? A su esposo. Y hay un escenario para eso. Entonces, yo sé que ustedes necesitan libertad en eso, porque tengo la certeza de que está pasando eso. No puede usted exponer su cuerpo, eso no es amor. Yo sé,
Que hay varones que tienen una manera bonita de hablar, de escribir, de decir, de alimentar su identidad. No, tú eres linda, tú eres bella, pero muéstrame. Por favor, no cedan a esas propuestas. Y ahora le hablo a los varones, sean jóvenes o no lo sean. Ya, arrepiéntanse y dejen de hacer eso. Eso se llama pecado delante de los ojos de Dios. Eso quiere decir que usted tiene un problema, no le voy a decir enfermo sexual, pero usted tiene un problema que necesita ser saciado en la presencia de Dios, no con el sexo, porque por eso es que el sexo se ha degradado. Dios lo hizo santo, Dios lo hizo limpio, pero los seres humanos, como tenemos toda esa basura por dentro, la hemos o lo hemos degradado. Dios mío. Ahora sí, varones, ahora sí llego a Mateo 5:27. Dice ahí, ¿cierto? El que mira a una mujer o mujeres, el que mira a un hombre para codiciarlo, ¿qué dice el Señor en Mateo? Ya cometió adulterio. Usted ha hecho eso, hoy es el día para que se arrepienta, porque ha quebrantado ese mandamiento, ¿cierto? Mire, hermanos, en esta tarea de ser uno pastor y de enfrentar situaciones delicadas como estas, llevo muchos años en esta tarea. Y cuando uno confronta a personas que dicen, no, yo no la toqué, yo no le hice nada, no, sí estábamos juntos, sí, pero no pasó nada, no hubo penetración. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 5? El que la mira y la codició, ya adulteró con ella o con él en su corazón. O sea, la palabra de Dios no tiene tapujos, la palabra de Dios es clara. Y gracias a Dios que mi papá no está allá. Porque cuando yo hablaba así con las mujeres, cuando rodeamos solo con mujeres, yo hablaba de esta manera, decía, ¿usted por qué hace eso? Yo le dije, porque Dios me ha mandado a hacerlo. A él no le gustaba, porque según él, eso era alimentar más esa área. Yo le dije, no, porque si yo no hablo, si yo no expongo la palabra de Dios como es, Dios a mí algún día me va a tomar cuentas, porque entre más uno conoce, más responsable es. Si Dios me ha permitido tener el conocimiento de todas estas cosas, no solamente a través de seminarios que he hecho, sino de situaciones específicas y personales que he vivido, de limpieza, de ayunos, pues yo ya soy responsable. Y yo no me puedo quedar con esta información, tengo que compartirla para que usted también sea libre. Yo no quiero ser libre solamente, yo no quiero ser santa solamente, quiero que usted también lo sea. Es mi responsabilidad delante de Dios. Entonces, necesitamos volver a la humanidad, porque hay muchas personas aquí, hombres o mujeres, que se han deshumanizado. Y solamente le voy a dar algunos ejemplos, porque estos oídos han oído muchas cosas, no solamente en esta congregación, en todas las congregaciones donde he estado. Hay gente cristiana que practica sexo con animales. Ustedes dirán, uy, pastora, sí, eso pasa. Eso es deshumanizarnos. Eso llega a la degradación. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos y somos adictos al sexo. Y necesitamos hoy derribar esa idolatría. Necesitamos derribarla. ¿Cuántos la quieren derribar? Sí, necesitamos derribarla. Porque si no nos derriba, ella nos va a derribar a nosotros. Y ella nos va a acabar. La idolatría me lleva a perder la compasión por mi prójimo. Solamente lo que hago con mi prójimo, sea hombre o mujer, es usarlo. Y cada vez lo voy a hacer más esclavo. La idolatría me lleva a cambiar la gloria de Dios por cosas pasajeras. Eso está en Romanos capítulo 1. Dios mío, me va a tocar no seguir predicando, que necesito el tiempo para ministrar. Romanos 1, 21 al 23. Ahí hay una antesala, ahí hay unas cosas que pasan antes de. La persona no se pervierte de la noche a la mañana.
empiezan primero unas, ¿cómo se llama eso? Unas manifestaciones o unas señales o una conducta que cuando yo veo eso en algunas personas, yo digo, Dios mío, ayuda a esa persona. Porque es que la Biblia lo dice. En Romanos 1 dice, no adoraron a Dios. No tengo el tiempo para leer el versículo, pero léalo ahí usted. Dice, no adoraron a Dios, no glorificaron a Dios. Primera señal. Segunda señal, no le dieron gracia. O sea, son personas ingratas, no solamente en el área, en todas sus áreas. Son personas ingratas. Número 3, se envanecieron, o sea, se volvieron orgullosos. Y la persona que es orgullosa es rebelde. Número 4, dice que en su razonamiento y en su necio corazón, ¿qué hay? Entenebrecido. Y entenebrecimiento, estoy buscando el significado, es ceguera espiritual y dureza de corazón. Pues si usted ve personas ya en esa condición, téngalo por seguro que ya esa persona está en perversión. Porque eso lo dice la palabra de Dios y Dios no se equivoca en lo que Él dice. Él sabe, Él nos conoce, ¿cierto? Ahora, para finalizar, la idolatría tiene un poder grandísimo. Y usted lee en casa, ya yo leí la cita, Romanos 1, del 24 en adelante, ahí dice todo el poder destructivo que tiene la idolatría en esta parte del área sexual. ¿Por qué es idolatría? Porque usted piensa que no va a poder vivir sin eso. ¿Sí? La idolatría tiene el poder de destruirnos, pues Dios, según lo que dice ahí Pablo, al darnos libre albedrío nos permite caminar por la puerta que ya hemos escogido. Y entonces en ese contexto lo peor que Dios nos puede dar es conceder todo lo que queremos en esa área, que es toda la basura, lascivia, concupiscencia, mejor dicho, todo eso. ¿Cómo vamos a terminar si seguimos ahí? En perversión. ¿Y qué significa perversión? Desvío de la verdad, un cambio pero hacia algo peor, desviación de la verdadera intención o del objetivo. Yo diría y le agregaría del diseño, el diseño verdadero que Dios dio para el sexo. Eso es perversión. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Dios creó nuestro cuerpo para la inmoralidad? ¿Para qué lo creó? Para la gloria de Él. ¿Dios creó nuestro cuerpo para la perversión? No. Bueno, no me alcanza el tiempo para mencionar todos los pecados que hay habido y por haber en el día de hoy en esta área de la parte sexual. Pero haga usted su lista, mire todo lo que se ha manifestado en su familia, de su papá y de su mamá y de sus abuelos y usted verá. Dios detesta ese tipo de prácticas, Dios la aborrece. Porque no es una cosa que sea practicada en santidad. Dios me dio el espíritu, alma y cuerpo para, primero, pues estar en comunión con Él y para que si tengo un hogar, un espacio matrimonial, por eso aconsejamos a las parejas que se casen, las personas que están aquí viviendo en unión libre, hoy Dios les está hablando, cásense. Que no tiene tiempo ni plata para hacer una fiesta, no importa, yo le digo no haga fiesta. Lo más importante es que usted pueda obedecer a Dios. Cásese por lo civil y ya, pero ponga su vida en orden para que usted pueda darle una mejor generación a sus hijos, un mejor futuro a ellos. ¿Sí? Entonces, necesitamos aprender a ser puros en esta área, porque así fue que Dios diseñó el sexo, para hacer prácticas puras. Si alguien no se sacia, vuelvo a repetir, quiere decir que necesita ser sanado y restaurado. Porque si usted no es sanado y restaurado, nunca va a saber lo que es la santidad y cómo poder disfrutar de esa belleza dentro del matrimonio. Yo le doy gracias a Dios por mis padres, porque ellos nos dieron muy buenas enseñanzas ahí, por la manera como nos consagraron, aún desde que estábamos en el vientre en esa área, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios porque con la única persona que tuve relaciones, cuando se pudo hacer, siempre oramos y damos gracias a Dios por esa práctica.
Yo no sé usted cómo lo hará, pero yo le digo cómo yo lo hacía. Bueno, conclusión. ¿Cómo podemos permanecer fieles en medio de tanta suciedad que nos rodea y que estamos siendo bombardeados a través de todas las redes? Número 1, permaneciendo en el diseño para el cual nosotros fuimos creados. Apunte eso. Número 2, reconociendo y admirando quién es Dios. Samuel, me tiene lista la música porque ya vamos a empezar. Por favor, las colaboradoras que ya están preparándose ahí en la parte de atrás, que vamos a ministrar ahora. Necesitamos ser agradecidos con lo que tenemos. Hombres y mujeres, por favor, sea agradecido con Dios. Es que la esposa que me tocó, como Adán, ¿no? No sea un Adán. Sea fiel. Dígale, Señor, gracias por esta mujer que me has dado. Y sigue el consejo del sabio Salomón. Alégrate con la mujer de tu juventud y recréate ahí. Mujeres, alégrese con el hombre de su juventud y sean fieles, permanezcan fieles ahí en ese vínculo matrimonial. Gracias, Sonia, que parece que no hay más mujeres aquí. Bueno, 1, 2, 3, 4. Hay que practicar la humildad y la obediencia. Hay que ser humildes. Deje el orgullo, deje la rebeldía, porque acuérdese que eso nos lleva a la perversión. Número 5, pidiendo al Señor que mantenga nuestros ojos puestos en Él. Hermano, si usted mira lo que le rodea, caerá y se hundirá como Pedro cuando miró el agua. Si usted mira toda la suciedad que nos rodea, usted va a decir, no, pero yo soy santo para todo eso que estés viendo. No, señor, usted no puede mirar eso. Usted tiene que tener sus ojos puestos, ¿dónde? En Jesús. Y número último, no sé cuál es, rechace la inmundicia. Recuerde que eso está dentro de su corazón. Cada vez que usted, a través de un pensamiento, de un sentimiento, y me gustaría hacer esto y nadie me está viendo, no, rechácelo. Porque usted ahí tiene la oportunidad de ser libre y de no caer. Pero si usted alimenta ese pensamiento, Dios mío, ya perdió el año.